Sí. Flavia, Hola. resumen, yo estoy súper enfocada en el tema. Físico. Peso Ya. y salud física. Ok, gracias. Y Clara en Estamos. peso. En salud emocional. Ya. ¿Ya? Ya. Buenos días, bienvenidos a nuestro No, conversatorio. espérate. Avísame, pues 3, 2, 1. Ya voy. Creo que ya está. Puedes ver, Flavia. Fíjate que no ha salido todavía. Según esto que sí. Sí. Tengo los webinars antiguos, nada más. Pero... Sí, ya. Hola, buenos días. Bienvenidos a otro conversatorio de la serie de conversatorios que estamos haciendo en Centro Arboretum. Mi nombre es Flavia de Escobar y voy a estar aquí acompañándolos y acompañando a nuestras invitadas. El conversatorio de hoy está también diseñado, está para trabajar cerca del 2 de junio, que es el Día de Acción Mundial contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, ¿verdad? Y creemos que es un tema súper importante para abordar. Vamos a estar trabajando sobre los mitos y realidades que hay en relación a la salud y al peso. Y para eso tenemos invitadas a 2 profesionales que trabajan en esta área. Y ahorita les cuento. La licenciada, uy, perdón que se me perdió. Dame un segundo. Bueno, para comenzar les doy los nombres. La licenciada Clara Alicia Martínez, psicóloga. Dame un segundito. Perdón por la... Vaya, Clara Alicia Martínez, psicóloga y psicoterapeuta dedicada a la práctica privada de adolescentes, adultos y parejas, supervisión de casos, maestría en psicología clínica con énfasis en el tratamiento del trauma de Loyola University en New Orleans. Certificación honoraria como especialista en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria por la Asociación Internacional de Profesionales de Trastornos Alimentarios. Licenciatura en Psicología en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y Kenia, nutricionista clínica dedicada a la práctica privada bajo la técnica de entrevista motivacional y alimentación intuitiva. Completando maestría en diabetes y síndrome metabólico en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Con posgrado en entrevista motivacional y obesidad, Universidad Favaloro, Argentina.
miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Trastornos Alimentarios, licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad Evangélica de El Salvador. Ya ven por qué no quería dejar de leer sus presentaciones, tal cual, ¿verdad? Y la doctora Gloria Dada, que es parte de nuestro equipo en Arboretum, en el área de psicología clínica, psicóloga y psicoterapeuta, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, doctora en psicología clínica y de la salud, máster en terapia cognitivo-social y miembro de la Academy of Eating Disorders. Entonces, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí con nosotros este día. Para la gente que nos está viendo, vamos a estar pendientes de las preguntas. Si tienen alguna pregunta durante el conversatorio, yo las voy a estar leyendo y comunicándoselas a las panelistas. Gloria, tal vez podrías tú introducir un poco este tema del que van a hablar ahora ustedes y en el marco de este día de la lucha y acción mundial contra los trastornos de la conducta alimentaria. Claro que sí, Flavia, muchas gracias por presentarnos y gracias por también acompañarnos y por ser la voz del público para poder compartir con ellos, ¿verdad? Por hacer esta intermediación con nosotros. Bueno, pues como les decía Flavia, nosotros hemos querido compartir con ustedes quizás una aproximación que aquí en el país no es tan conocida quizá, pero no es nueva para nada y que nos gustaría que sirviera para compartir con ustedes información fundamentada en hallazgos científicos y que pueda contrarrestar ciertos mitos que creemos van en contra de buenos hábitos para generar una buena salud física y mental. Quizás quiero hablarles un poquito de, primero, que para nosotros el hecho de comer no es solamente un acto de nutrición en sí. Nosotros tenemos un montón de significados asociados con la comida. Tenemos... Flavia, creo que sigue saliendo tu pantalla en lugar de la... No, yo veo la Ahorita tuya. estás tú. Ah, sí. ¿Estás tú, Vaya, Glo? Perdón. Les decía, para nosotros el hecho de comer está asociado a un montón de significados y en psicología entendemos que muchas de las cosas que pueden afectar nuestra salud física y mental, que afectan nuestra forma de vivir, etcétera, están relacionados con una cultura compartida. En ese sentido, podemos hablar a veces de ciertas problemáticas que podemos llamar como síndromes asociados a la cultura, síndromes que están vinculados a ciertos énfasis culturales, a las cosas que una cierta cultura da una importancia a veces excesiva y que esa focalización en esos factores puede crear fuentes de estrés específico. O también otra forma en que esto ha sido llamado es como trastorno étnico, es decir, es un patrón disfuncional que expresa las condiciones y las ansiedades propias de una sociedad entera, pero se manifiestan también a nivel individual. Desde mi punto de vista, la excesiva preocupación sobre el peso, el catalogar ciertos alimentos como buenos o malos, el tener una cultura de dieta y de restricción, podría ser visto como un síndrome cultural o como un trastorno étnico. Y como van a hablar mis colegas más adelante, esto tiene serias repercusiones tanto en la salud física y mental. ¿Y a qué me refiero con que hay un tema cultural? Les decía, comer no es solo comer, comer está asociado a un montón de significados. Hace muchísimos años, alrededor del 1700, había ciertas prácticas del comer que daban cierta información sobre características de la persona. Por ejemplo, para las mujeres santas era bien visto hacer ayuno, hacer prácticas restrictivas, pasar hambre por periodos prolongados, ¿verdad?
porque eso era señal en aquel momento de que podían resistir a las tentaciones, de que podían tener un cuerpo bajo control. Y entonces estamos hablando de unas prácticas que tienen que ver con el comer, pero que no están basadas en términos nutricionales o en necesidades nutricionales, sino que están basadas en lo que quiero reflejar de mi persona, de mi forma de ser y de esos valores que yo tengo. Aunque estamos bastante lejos de 1700, fíjense cómo este estándar de lo que consideramos bueno en base a eso que comemos o cómo se ve nuestro cuerpo, sigue vigente, solo que los valores que queremos representar son otros, ¿verdad? En este momento, digamos, y he puesto figuras de mujeres porque quizás el cuerpo femenino ha sido a lo largo del tiempo el más puesto bajo escrutinio, ¿verdad? El que más se ve como un símbolo de lo que está haciendo bien o no, o sus factores de personalidad se pueden leer según la gente a través de su físico. Pero esto no afecta solo a los hombres. Les decía, quizás actualmente el estándar de un cuerpo adecuado, de un cuerpo que habla bien de mí, es un cuerpo delgado, es un cuerpo tonificado. Hace quizás 20 años era solamente la delgadez la que tenía un cierto rol más importante. Ahora es también un cuerpo que se ve sometido a una dinámica de ejercicio intensa y que está bien tonificado. Así que, si se fijan, al final hemos pasado siglos y siglos pensando que a través de cómo se miran las personas podemos deducir ciertos aspectos de su vida y de su personalidad. Y esto, desgraciadamente, puede llevar a muchos prejuicios y muchas ansiedades. Nosotros sabemos que comer es una actividad, además, que tiene un componente social. Nosotros sabemos que en ciertas situaciones vamos a comer ciertos alimentos, ¿verdad? Otra vez, no porque tengan un contenido nutricional propio para ese momento, pero si voy a un cumpleaños, voy a esperar a que haya un pastel, ¿verdad? Es un ritual que hemos establecido a través de la comida para ciertos eventos, ciertas celebraciones, ciertas formas de compartir. Está cargada de símbolos y de significados, el comer y también el no comer. El ayunar, que antes era una penitencia espiritual, ahora es visto como una penitencia corporal y el cuerpo sigue siendo un objeto de culto. Fíjense que yo cuando estaba preparándome para este conversatorio que tenemos hoy, me dio la curiosidad de hacer un par de búsquedas en internet. Entonces puse en el buscador comer sano, esas dos palabras. Y fíjense las imágenes que me salen. Todo es frutas, verduras, lechuguitas, ¿verdad? Comer sano culturalmente, porque si tomamos el internet como un reflejo más o menos del pensamiento actual de un cierto sector poblacional, pues podemos ver que comer sano está relacionado con un cierto tipo de nutrientes exclusivamente. ¿Y los demás? No están. Y solo les he tomado la foto de pantalla, pero esto sigue y sigue y sigue para abajo con fotos muy similares. Busqué también vida saludable y tenemos un poco más de lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí podemos ver que hay unos zapatos de correr, una pesita, una cinta métrica, es decir, ya van poniéndome otras cosas. No solo hay verduras y frutas en la dieta, sino que además vida saludable quiere decir ejercitarse y tener unas ciertas medidas, porque hay una cinta métrica allí. Quiero empezar rompiendo mitos, porque de eso se trata el día de hoy. Hemos hecho asociaciones sin fundamento, donde reina culturalmente esta máxima de menos es más. Mientras menos como, mejor es. Mientras menos peso, mejor es. Y tenemos estos 4 mitos que yo he querido resumir aquí. Que el estado de salud de una persona se puede identificar en base a su figura y a su peso.
directamente, que mientras menos calorías consumimos, más saludable es la comida que vamos a comer, que mientras menos comemos mejor es, y que mientras menos X tipo de nutriente, ese que tenemos asociado con cosas negativas. Para la mayoría de la gente, los carbohidratos, las azúcares, las grasas, mientras menos tenga de eso, más saludable es un alimento. Sin duda, mi querida Kenia de Salazar, la nutricionista que nos acompaña, va a poder hablarles mucho más de esto. Pero quiero que empecemos por entender que estas no son realidades directas. Son mitos que se han creado alrededor de una cultura de dieta. Y tenemos que empezar a tomar en cuenta ciertos datos que vienen de la ciencia, que están fundamentados científicamente. Digamos, en una cultura de dieta se piensa que el sobrepeso y la obesidad dependen de lo que uno come y de la actividad física que hace. Y esto es solo una verdad parcial. La acumulación de grasa en el cuerpo, que es lo que después conocemos como sobrepeso y obesidad, depende de múltiples factores, no depende solo de la dieta y de la actividad física, no depende solo de lo que comemos, depende de lo que nuestro cuerpo, único para cada uno de nosotros, hace con eso que comemos. En una cultura de dieta se piensa que entonces, si la obesidad y el sobrepeso dependen de lo que como y de la actividad física, entonces cualquiera que haga dieta, restrinja lo que come y haga ejercicio, va a tener el mismo resultado. Porque hay detrás una visión de un cuerpo como un simple quemador de calorías. Y esta frasecita, quédense en la mente, el quemador de calorías, que ha sido el estandarte de toda la industria de dietas que hay detrás de todo esto. En cambio, si nosotros nos vamos a ver los hechos que nos dice la ciencia, sabemos que teniendo la misma ingesta, la misma cantidad de ejercicios, dos personas distintas van a dar resultados diferentes, porque el cuerpo no es simplemente un quemador de calorías, el cuerpo es un sistema sumamente complejo, que eso que consumimos lo va a aprovechar de una cierta forma. Con esta cultura de dieta, para el control del peso, las intervenciones que se suelen hacer son la restricción de la ingesta, la cirugía. Se suele pedir que la gente haga ejercicio como una forma de quemar esas calorías consumidas, porque decíamos el cuerpo es visto como un quemador. Y esto debería dar unos resultados físicos que tendrían que ver con una cierta caída del peso, un control del peso para perder. Miren, nosotros no estamos negando que el sobrepeso puede ser un problema. De hecho, por mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud se ha preocupado de ver que los niveles de obesidad en muchos países iban para arriba, y eso es verdad. Lo que pasa es que lo que sabemos ahora por los datos que tenemos es que la restricción, la dieta, esta cultura de dieta ha perdido la batalla contra el sobrepeso. No es eficaz para tener un control del peso corporal, porque lo que sabemos es que es cierto, si uno restringe la ingesta y empieza a hacer ejercicio de una cierta forma con el objetivo de quemar calorías, puede bajar de peso, pero en el arco de un año va a haber recuperado entre un 30 y un 40%, y los estudios de seguimiento entre 2 y 5 años lo que dicen es que la gente va retornando gradualmente al peso de base y que incluso puede superarlo, o sea, lo recupera y lo hace con creces. Y esto además trae resultados psicológicos, porque si partimos de esta cultura que dice que todo el mundo haciendo una dieta y llevando un ejercicio va a tener un peso saludable, y estamos ante una persona que ha intentado hacer no uno, sino múltiples intentos por controlar su peso, y no lo ha logrado, se va a sentir culpable, se va a sentir frustrado, porque hay un mensaje de todo el mundo puede, porque tú no, ¿verdad? Va a tener sentimientos de fracaso, baja autoestima, ansiedad, y además es proclive a sufrir estigmatización y rechazo. Esto a la larga puede poner a la persona incluso en riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria o quizás menos preocupante, pero de todas maneras sí que lo es, tener una relación poco sana
con el ejercicio, hacer ejercicio excesivo. Desde hace unos 15, 20 años se entendió que había una mejor aproximación, que es un concepto de salud en todas las tallas. El modelo de salud en todas las tallas no nace como un modelo ni tiene en sus intenciones un control del peso para reducirlo, sino que se basa en la aceptación del propio cuerpo, una alimentación intuitiva, la comprensión de los factores comportamentales únicos para el individuo que están ligados a la forma en que come. Y el ejercicio en este caso se ve como una forma de estar saludable, con múltiples beneficios, no quemar calorías, sino todo eso que me hace en el cuerpo, que me estimula también a nivel mental y va a ser bueno para mi estado de ánimo. Gloria. ¿Sí? Perdón, tenemos una pregunta y unos comentarios que se te escuchan muy bajito. No me digas. Sí, se escucha bajito, pero para mientras tú ves si puedes ajustar el volumen, como estamos hablando del concepto, ¿verdad? Y las comparaciones que la gente se ha hecho en la historia, hay una pregunta que tiene que ver con esto. Perdón, ¿ya me oyen mejor, Flavia? Sí, hoy sí. Ah, vaya, gracias. Hoy sí. Bueno, te comento, dice, tengo una inquietud, ¿cómo puedo ayudarle a mi hija que tiene 15 años y ha tenido retraso de crecimiento? Ya fueron donde la endocrinóloga. Solo es que está en un retraso, ¿verdad? Pero esta cuarentena ha visto mucho TikTok y ha empezado a compararse. Y ella es de complexión delgadita y no alta. Come bien, pero es petit, ¿verdad? Entonces se está comparando con modelos como tú decías hace un ratito, ¿verdad? Es que lo que decíamos antes, muy buena pregunta, porque esto, decíamos, es un hecho cultural. Ahora, además, durante la cuarentena, esto que narra la señora, es algo que le está pasando a muchísima gente. Hay como una sobrepreocupación, no solo del público en general, sino aparentemente también de algunos profesionales de la salud, que la cuarentena va a dar lugar a que todos salgamos con sobrepeso después de esto, ¿verdad? Y eso genera mucha ansiedad en las personas. Además, hay un montón de gente que está subiendo cosas en redes sociales sobre la necesidad de que tenés que hacer ejercicio porque ahora que estás en cuarentena seguro que estás comiendo más. Es decir, hay esta mitología de la que estamos hablando, ahorita quizás está más presente, ¿verdad? Y ahorita quizás también los jóvenes están más conectados, más tiempo a las redes sociales. Entonces, la mejor forma, tratando de darle respuesta a la pregunta que hace la señora, la mejor forma es tratar de explicarle a su hija. Y hay otra cosa que yo sugiero mucho a la gente con la que trabajo, a la gente que acompaño en procesos psicológicos, y es que este es un buen momento para hacerle un detox a las redes sociales, para eliminar de las redes sociales esas cuentas que me causan estrés, esas cuentas que me van a incrementar las inseguridades que yo tengo y me van a quitar a mí salud mental, ¿verdad? Porque están haciendo presión, además, explicándole a la hija que esto no está basado en datos científicos, ¿verdad? Y quizás voy a terminar con eso, aunque el esquema este de salud en todas las tallas no estaba hecho, como les decía antes, como una forma de controlar el peso, sino de tener una vida más sana, porque eso es lo importante al final, ¿verdad? Y después Clara Alicia nos va a hablar más de un concepto de salud más integral, pero lo que sí se vio es que aún sin la intención deliberada de controlar el peso o de perder peso, la gente que se basaba en una aproximación de salud en todas las tallas podía regular su peso, estabilizar su peso corporal e incluso si tenían necesidad de disminuir su peso, aún después de finalizada la intervención esto seguía pasando. Porque como se trata de un cambio de estilo de vida, es algo mucho más sostenible en el tiempo. No se trata de restringir, no se trata de hacer una dieta ni de dejar de comer,
sino de aprender a escuchar el propio cuerpo, aprender a alimentarse de forma intuitiva, aprender cuáles son mis disparadores que me hacen comer por motivos que no tienen que ver con el hambre, por ejemplo. Y eso ayuda a estabilizar lo que mi cuerpo hace con lo que consumo, estabiliza el gasto energético que yo tengo. Lo que vieron es que incluso en estudios con seguimientos a 3 y 5 años había mejoras en los indicadores metabólicos como la presión arterial, la presencia de lípidos en sangre, etc. Y la gente aprendía a hacer conductas y elecciones nutricionales mucho más sanas. Y además se daban resultados psicológicos positivos. Se mejora la autoestima, la autoaceptación en el sentido de autoeficacia, hay menos depresión y ansiedad. Esto es bien importante. Hay estudios que nos muestran cómo las personas que han tratado de hacer un control de peso siguiendo dietas restrictivas o tratamientos centrados en el peso en sí, tienen más rechazo por su imagen corporal después de haber finalizado la intervención, incluso si han perdido el peso. Y en cambio, personas que se ajustan más a una intervención de salud en todas las tallas tienen una autoaceptación mayor, independientemente del peso corporal que tengan. Así que si estamos hablando de salud integral, de salud física y de salud mental, pues creo que vamos a pensar que es mejor usar una aproximación de este tipo. Algunos se preguntarán, bueno, y entonces, ¿el peso no importa? ¿Cuál es mi peso ideal? No, ¿cómo no? Nosotros no estamos negando que haya una corporalidad, tampoco, ¿verdad? Pero el peso ideal no es un número. El peso ideal es aquel peso en el que la persona se siente fuerte, se siente con energía, y esto le permite llevar un estilo de vida activo, saludable y normal. En esto influye nuestra herencia genética, nuestra estructura ósea, nuestra forma y talla corporal, nuestra altura, nuestra complexión, nuestro peso, nuestro metabolismo, la forma en que el cuerpo reparte los nutrientes que estamos consumiendo, nuestros índices glicémicos, es decir, como les decía antes, el cuerpo es una cosa súper compleja. Y ustedes van a ver, y Kenia seguramente nos va a explicar esto mejor, pero hay estas tablas de peso ideal, ¿verdad? Estas tablas o el índice de masa corporal tan utilizados, y mucha gente se basa en esto, que incluso la pueden buscar en internet, ¿verdad? Como un punto fijo que me marca a mí cuánto debería de pesar. Quiero decirles que el peso ideal, el índice de masa corporal, ese rango que nos dice cuál es el peso ideal, es un estándar orientativo, pero puede causar malos entendidos, como cualquier otra medida del cuerpo, ¿verdad? Si no son utilizados con la ayuda de un experto. No son medidas al azar, es como que usted quisiera hacer su conteo de glóbulos rojos sin tener conocimiento y se basara en un número prefijado. Quizás necesita alguien que lo interprete mejor. Entonces, ¿es posible tener salud en cualquier talla? Bueno, primero vamos a tener que definir qué es salud, ¿verdad? Lo que sí queremos es abandonar un paradigma de un cierto peso es igual a un buen estado de salud y otro cierto peso o una cierta silueta es igual a una mala salud o a una mala forma de vivir. Es posible un estilo de vida con bienestar y buenos hábitos en cualquier peso, y esto es lo que tratamos de promover. Porque si yo promuevo esto como bienestar, también es más aceptado para la persona. Si yo entiendo que hacer ejercicio me va a beneficiar, me va a hacer mejor, me va a hacer sentir más energizada, me va a estimular la dopamina, por lo tanto me voy a sentir con un mejor estado de ánimo, etc. Es bien diferente que me digan, has comido mucho y entonces tenés que hacer ejercicio, como una especie de castigo. Es más sostenible, algo que veo beneficioso para mí, que hacer a lo largo del tiempo algo que se me está imponiendo porque he actuado mal. Un cambio en su estilo de vida, entonces, va a ser sostenible en el tiempo, que mucho más que una modificación drástica a causa de una dieta. Y lo más importante es que tome en cuenta que su bienestar emocional y su felicidad son los mejores indicadores de salud que usted tiene, mucho más que un cierto peso. Y con esto yo habría dado mi
introducción a este tema. Tengo algunas preguntas ahorita en Facebook. Dígame. Bueno, la primera es, ¿qué pasa cuando comer es visto como un trámite difícil? ¿Qué quiere decir con esto? Que te cuesta pensar en la comida como una actividad atractiva. O sea, no te gusta pensar en la comida. Y luego la segunda pregunta está orientada a estrategias para ayudar de temprana edad a los niños a la autoaceptación. A ver, la primera pregunta yo quizás la tendría que contestar haciéndole otra pregunta. ¿Por qué la comida es un trámite difícil? ¿Es porque yo he tenido malas experiencias? ¿Es porque tengo un problema de salud? ¿O es porque estoy muy expuesta a este discurso del que estábamos hablando antes y por lo tanto cada vez que pienso en comer es como que fuera a ser algo terrible y malo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál sea el motivo, pues la respuesta va a cambiar ahí, ¿verdad? Así que quizás si nos pudieran ampliar, sería más fácil para nosotros contestar. En cuanto a la segunda, miren, los niños de lo primero que aprenden es de los adultos. Y si nosotros estamos hablando de un discurso, de una narrativa cultural, los primeros que tenemos que cambiar ese discurso somos nosotros. ¿Cómo podemos hacer que un niño se acepte físicamente como es si estamos nosotros diciéndole, tenés que estar atento, ya comiste demasiado pastel, te vas a hacer gordito, ¿verdad? O ni siquiera en términos negativos. Vemos también que hay problemas cuando la gente solo alaba las cualidades físicas de un niño y no alaba ninguna otra. Entonces, si tenemos a un chiquitín o a una chiquitina que todo el tiempo le dicen, ay, es que sos tan bonita, es que sos tan linda, es que... Imagínate el miedo a perder eso. Si eso es lo único bueno que ven de mí, si nadie me ha mostrado que tengo otra cualidad que aceptarme, me va a dar terror cambiar mi físico. Porque es como desaparecer, es como que mi identidad ya no tuviera un asidero. Pero Clara Alicia seguramente nos va a ampliar. No quiero quitar espacio a lo que ella nos tiene que contar, porque quizás después podamos completar mejor. No sé si Clara Alicia quiere empezar ahorita o paso una pregunta antes de que empecemos el bloque de Clara Alicia. ¿Hay algún libro que recomienden tipo bibliografía de alguien que haya tenido trastornos alimenticios de atracón o de overeating y haya logrado sobrepasar la situación sin necesidad de cirugía bariátrica? Uy, sí, tenemos un arsenal de eso. Podemos, si quieren, después subir en la página de Facebook de Arboretum una listita, no sé si están de acuerdo mis colegas y queridas amigas, para que la gente pueda ampliar. Ok. Entonces pasamos con Clara Alicia para que nos cuente un poco más sobre la parte psicológica, ¿verdad? Y en relación a la salud y el cuerpo. Hola. Hola, buenos días. Primero quisiera agradecer a Flavia y esta iniciativa de Arboretum de tocar estos temas tan importantes, especialmente también a Gloria, quien es siempre la que nos motiva para hacer algo para que no pase desapercibido el 2 de junio, que es el día de acción de los trastornos alimentarios. Bueno, es un gusto estar aquí con mis amigas y con las personas que nos están ahorita pues oyendo. ¿Qué es la salud mental? La salud mental yo la definiría brevemente como una sensación de bienestar y equilibrio en el que me permite resolver los problemas cotidianos, enfrentarlos, en lo que me permite desarrollar todas mis habilidades, capacidades, hobbies, nutrirme con relaciones sociales adecuadas y a partir y también contribuir al medio ambiente. Quiere decir que yo tengo suficiente energía
para poder realizar todas estas cosas. Ok, pero ¿cuál es el problema? Nosotros muchas veces estamos más preocupados por el peso. Yo creería que últimamente las sociedades occidentales cada vez son más competitivas. Oímos siempre que triunfan los mejores. ¿Cuál es el mejor? El más preparado, el más positivo, el más disciplinado, el más algo. Y dentro de ese más algo está el más saludable, definido muchas veces exclusivamente por un peso. Una persona a quien nosotros no nos parece delgado, no vamos a pensar que tiene una buena salud y la etiquetamos. Esa persona posiblemente no se ejercita, es haragán, no tiene fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo va a funcionar adecuadamente en un trabajo, en un ambiente escolar? Ahora, yo sí creo que muchas veces los niños están sumamente presionados en todas sus actividades extracurriculares, ya no para disfrutarlas, sino que siempre para competir, para ser el mejor en algo. Y muchas veces también les decimos, es que si quieres ser un buen deportista, tenés que bajar de peso. No podés ser gimnasta con este peso. Tienen que ganar la competencia. Ahora les decimos a los niños de todas estas actividades, depende tu ingreso a una universidad. Nadie toma en serio a las personas que tienen a todas las personas que tienen sobrepeso. Entonces nuestra identidad se vuelve bien limitada. Ya no nos definimos por nuestros logros, por nuestras habilidades, por nuestras metas, sino que muchas veces es por el peso. Si quiero ser percibida como una persona exitosa, tengo que tener cierto peso. No importa si para tener ese peso yo tengo que hacer prácticas que son totalmente dañinas para mi salud física y mi salud emocional. Clara Alicia, ahorita tengo unas preguntas que van relacionadas a esto que tú estás diciendo, que la imagen, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo sobrepeso? Pero la pregunta va al otro lado. ¿Qué sucede cuando el problema no es sobrepeso, sino el ser delgada? Y también preguntan que si hay algún indicador de un TCA, si un adolescente juega con la comida y hace cosas raras como partirla en muchos pedacitos y al final solo come un poquito. No sé si lo querías abordar ahorita o después, pero para que no se vayan acumulando te las voy dando. Ok, yo creo que quizás mejor al final para que hayamos hablado de todo el panorama, pero tenémelas ahí pendientes para contestar que me parecen sumamente importantes. Ok, cuando nosotros estamos preocupados por nuestro peso, básicamente ordenamos nuestra vida alrededor de esa preocupación. Todos hemos vivido situaciones difíciles, situaciones en las que hemos estado totalmente impotentes, situaciones que no dependen absolutamente de nosotros. Y compensamos eso muchas veces de como que, ok, puede ser que yo estoy impotente ante mi problema financiero en este momento, ante un problema familiar, pero yo sí puedo controlar mi peso. No puedo controlar todos los aspectos de la vida, pero puedo controlar mi peso. Y al controlar mi peso, yo voy a ser exitosa, voy a ser considerada saludable y que tengo características positivas. Esto que nos lleva, esta preocupación nos genera otro montón de preocupaciones adicionales que nos dan muchísima ansiedad, como son las reglas arbitrarias. Yo no puedo comer carbohidratos después de tal hora.
La cena debería de ser siempre en tal momento. Si tú comes un desayuno, con un bastante desayuno, vas a tener hambre todo el día y ya no vas a poder llevar tu plan. Gastamos tanta energía en seguir todas estas reglas arbitrarias que muchas veces ya no tenemos energía para planificar proyectos, para preguntarnos cómo resolver un problema, cómo enfrentar mejor una situación, porque estamos siempre pensando en todas estas reglas arbitrarias y eso lo trasladamos al mundo. Así enfrentamos el mundo. Si yo no empiezo haciendo tal cosa en el día, ya no trabajo efectivamente. Al etiquetar la comida como buena o mala, invertimos un montón de energía en estar deliberando. Y esto es bueno, esto es malo. No, es que esto es carbohidrato. Esto tiene tantas grasas. Esto tiene un montón de minerales. Esto es bueno. Gastamos tanta energía que nos da ansiedad estar siempre etiquetando. Así nos etiquetamos nosotros también. Me da una gran ansiedad y nuestra autoestima y nuestro autoconcepto están totalmente afectados. Porque si yo como toda esta comida mala, quiere decir que ya la comida no es la mala. Soy yo la mala por comer mala comida. Muchas veces nosotros, en nuestro afán también de querer ser los mejores y buscar este peso, ya que es lo más concreto que tenemos para buscar, nos comparamos con lo que comen los demás. Y yo soy mejor si yo como menos. Eso quiere decir que yo tengo fuerza de voluntad. Eso quiere decir que estoy tratando de regirme a mi plan que yo me he impuesto y soy mejor que las otras personas. En lugar de preguntarnos muchas veces, ¿qué tendría yo que mejorar para llevar a cabo este proyecto? ¿Qué me ayudó para que este proyecto o esta situación o el resolver este problema fuera efectivo y yo fuera exitosa? Muchas veces se nos va el día en estar deliberando y cuáles son los alimentos seguros, cuáles son los alimentos que no son procesados, que no tienen azúcar, que tienen poquitas calorías, que tienen poquitos gramos de grasa. Estar haciendo todo esto nos desenfoca de otras tareas importantes que estamos teniendo. Estamos más enfocados y sobre todo nos da una gran ansiedad, porque es terriblemente cansado y angustiante estar siempre, no, yo tengo que comer menos, aquella casi no comió esta persona, entonces yo tampoco. Yo no puedo señalar que yo no tengo esa fuerza de voluntad. ¿Es esto seguro? Es la hora en que yo tengo que comer. Entonces, obviamente, mi autoestima y mi autoconcepto están definidos simplemente por si yo soy buena por seguir estas reglas o también soy mala por no seguir estas reglas. Ya como que mis habilidades para relacionarme con las personas, la capacidad que tengo de disfrutar a través de mi sentido de humor, nada de esto es importante. Y la ansiedad que todas estas preocupaciones nos generan, nos impiden tener una vida que tiene una calidad emocional. Esta preocupación por el peso y que nos da la sensación de que yo puedo controlar algo. Sí, yo no puedo controlar, tal vez no pude controlar que me aceptaran en tal universidad o no pude controlar el hecho que no me aceptaron en el trabajo o no fui el mejor estudiante. Entonces trato de
pensar, pero en lo que yo sí voy a ser bueno es en tener un peso disque saludable. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Me va a llevar a dietas extremas. ¿Por qué? Porque como dijo Gloria antes, el peso está genéticamente determinado por un montón de factores. Para yo tener el peso que a mí se me ocurre, que es el peso ideal en el que yo voy a ser percibida como una persona totalmente delgada y aceptada, entonces me va a llevar a hacer dietas extremas. ¿Y qué sucede cuando hacemos esta dieta extrema? Cambian los neuroquímicos cerebrales, porque el llevar a hacer dietas extremas nos da una desnutrición. Hay una disminución en la energía, en todas las habilidades. Yo ya, si estoy con una dieta extrema, no puedo tener la misma energía, no puedo funcionar normalmente y dedicarme a lo que usualmente hago y tal vez disfruto. Mi capacidad de concentrarse está limitada. También hay una disminución de la serotonina, en la que eso me impide funcionar adecuadamente. Hay también un aumento en el cortisol y eso genera mucha ansiedad y pensamientos obsesivos, mucha irritabilidad. Entonces disminuye también la calidad de las relaciones humanas. Puede haber también mucho insomnio, dolor de cabeza, frío, cansancio. ¿Y qué sucede? Todas estas dietas estrictas nos generan pensamientos obsesivos como una forma de un mecanismo de sobrevivencia o de supervivencia del organismo. Es que si yo estoy restringiendo, si no me estoy nutriendo de una forma adecuada, el organismo me hace pensar en comida las 24 horas del día. Entonces, esos pensamientos obsesivos posiblemente nos lleven a lo opuesto, a tener una sobreingesta. ¿Y qué pasa? Entonces ahí me siento la persona más mala del mundo porque me siento culpable, no pude hacerlo, no soy lo suficientemente fuerte, no tengo esa fuerza de voluntad. Y todas esas etiquetas negativas con que yo me hablo y me defino, las puedo generalizar a otras áreas. Si yo no soy capaz de seguir un plan, ¿de qué otras cosas no soy capaz de hacer en la vida? Si yo no tuve éxito en esto, quiere decir que yo no soy disciplinada y nada me va a salir bien. Porque esto no se limita solamente a la comida, sino que a cómo también nosotros nos percibimos. Y obviamente con un cerebro desnutrido, que la desnutrición se puede dar en cualquier peso, con mucha ansiedad, con la concentración disminuida, definitivamente no puedo funcionar adecuadamente y tener una salud mental que me permita funcionar y relacionarme, trabajar, estudiar, contribuir, tener hobbies, poderme saber qué me gusta, cómo me relajo. Ok. ¿Y qué pasa cuando nosotros también estamos totalmente enfocados en esto, estamos haciendo una dieta estricta? ¿Qué sucede? Nuestro pensamiento cambia. El pensamiento se vuelve mucho más rígido y bien concreto. Y así enfocamos, así interpretamos el mundo. Muchas veces con este concepto de blanco y negro.
o todo o nada. O yo soy buena o soy mala. O soy inteligente o soy tonta. Esta persona es habilidosa o simplemente una loser. Todo es en extremo. No hay un intermedio. Si yo hago la dieta, entonces soy buena. Si un día comí algo que no estaba dentro de ese plan rígido, ya soy mala. No es que ese día cometí un error dentro de todo mi sistema de creencias. No, yo ya soy mala. La sobregeneralización. Por ejemplo, si me enfoco simplemente en un aspecto negativo. No, es que quizás yo he estado comiendo muchos carbohidratos en la cena. Entonces ya, porque una vez yo sentí que la ropa me quedó más apretada después de comer ese carbohidrato. Entonces lo generalizo y los excluyo. Y posiblemente eso ya no me da la energía para compartir con la familia, para terminarme de relajar de todas las cosas que hemos hecho en el día, porque definitivamente no tenemos esa energía. Así como etiquetamos la comida en buena o mala, no, es que este alimento es bueno, este alimento es malo, así nos etiquetamos nosotros. Muchas veces yo me vuelvo la comida. Yo soy mala por haber comido algo malo. Por ejemplo, si yo en determinado día cené por alguna razón bien tarde, o me invitaron a un evento social y sirvieron tarde y habían tal vez chicharrones y en ese momento no me cayeron bien por lo tarde de la hora. Es diferente que yo dijera, sí, no fue buena idea tal vez comer los chicharrones casi a las 11 de la noche, que ya no va a poder haber un proceso digestivo. Yo soy la mala por haber pecado y comido los chicharrones. Toda esta ansiedad que generan todos estos pensamientos, todas estas situaciones nos llevan a tener un pensamiento catastrófico. Literalmente, estamos esperando siempre una catástrofe. Ok, si yo me comí un brownie que yo tenía tiempo de querer, hasta lo saboreaba, no, entonces ya voy a haber aumentado yo no sé cuántas libras, ya perdí todo mi esfuerzo y eso va a tener un efecto negativo. Y eso, al tener este pensamiento también tan concreto, lo aplico a otras áreas. No, es que si no saqué 10 en el examen, entonces una catástrofe. Voy a aplazar. Y si yo aplazo, no voy a poder ir a la universidad y va aumentando la catástrofe. También tenemos un pensamiento en esos momentos en que maximizamos y minimizamos. Por ejemplo, si me enfoco en algo concreto, si yo pienso que al comer simplemente ensaladas, yo me estoy siendo una persona buena, entonces eso lo llevo a otras áreas. Pues soy disciplinada, voy a poder hacer ese trabajo, voy a poder salir bien en un examen, que no tiene nada que ver con esto, sino que con cómo yo me preparo, pero lo asocio. También si en algún momento yo cometo el crimen porque comí algo de lo que supuestamente no es un alimento seguro y cometo ese crimen y es una comida que yo he etiquetado como mala, quiere decir que todo me va a salir mal porque yo no tengo esa fuerza de voluntad, yo no tengo esa disciplina. Entonces mis notas, mis proyectos también van a fracasar.
podemos hablar de tener una buena salud mental con este nivel de ansiedad, con este pensamiento que muchas veces nos lo da la falta de una nutrición adecuada. Clara Alicia, podemos tomar algunas preguntas ahorita. ¿Sí? Tengo varias ¿Sí? para ti. Bueno, Ok. las que te había hecho anteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en vez de tener esta obsesión con el peso, con el sobrepeso, la persona está obsesionada con ser muy delgada? Esa es una, ¿verdad? La otra tiene que ver con cuando las personas juegan con los alimentos en el plato, si esto puede ser un indicio de TCA. Y tengo saludos aquí de parte de nuestro colega Roberto Quintanilla para las 3. Y pregunta que si la exigencia que opera en los TCA, la alta autoexigencia que opera en los TCA, podría ser un elemento de una posible historia de maltrato psicológico o negligencia. Ok. Y tengo una más, pero no sé si querés que te la dé o después. Como querrás. Vaya, y la otra es cuando ¿qué pasa cuando no se puede parar de comer? Cuando uno come, pero no quiere y no puede parar. ¿Para qué? Ok, primero vamos. Cuando hay una preocupación también porque alguien es sumamente delgado, lo que a nosotros nos interesa, nos debería de interesar simplemente no es el peso. ¿Está la persona nutrida de una forma adecuada? ¿Su organismo está funcionando bien? ¿Es ese un peso determinado genéticamente? Allí lo que se tendría que trabajar con esa persona es que nuestra identidad no está basada en el tamaño del cuerpo, ni en el color de los ojos, sino que nosotros somos más que eso. Sí, parte de nuestra identidad son las características físicas, pero también nuestras habilidades, nuestros sueños, nuestros hobbies. Entonces, aquí esta persona está nutrida a pesar de su peso, porque hay quienes genéticamente tienen ese peso. Y lo que importa es que esté bien, que esté saludable, que pueda realizar todas las actividades y trabajar en su autoestima. ¿Quién es ella? No determinada por su tamaño ni por su peso, sino que qué otras cualidades, cómo fortalecer su autoestima, cómo fortalecer su autoconcepto y no limitarlo al tamaño de mi cuerpo. No sé si le habré contestado la pregunta a la persona y si no que me la profundice. Ok, la otra era que si los rituales, yo creería que hay que estar muy alerta en términos de que cuando una persona tiene esos rituales a la hora de comer, nos están indicando la posibilidad, no podemos afirmar solamente con un comportamiento que hay un trastorno de la conducta alimentaria, pero que eso nos dice, y es una banderita roja, que tenemos que posiblemente observar otros comportamientos porque quienes tienen esos rituales es para disminuir la ingesta y también para distraerse un poco de la ansiedad que les provoca el acto de comer. Si yo empiezo a partir la comida y no me puedo comer este pedazo de pollo, si yo no lo parto en 20 pedacitos y estoy contando esos 20 pedacitos me están distrayendo de la ansiedad que me provoca el acto de comer y también así disfrazo que estoy restringiendo. Entonces sí hay que observar y quizás sería bueno que la persona pudiera consultar con alguien para decirle qué otras cosas nota en la persona que tiene estos rituales.
pero sí es una banderita roja. No puedo afirmar que necesariamente es, pero en la mayoría de trastornos alimentarios hay muchos rituales a la hora de comer y es uno de los síntomas importantes y a los que hay que tomar, hay que darle atención. La otra era esta autoexigencia de querer ser los mejores podría estar relacionada con el maltrato, me parece que dijo Roberto. Sí podría, no necesariamente, pero si nosotros nos tomamos en cuenta de que una persona que ha sido víctima de un maltrato o de un abuso, ya sea físico o emocional, va a tener un montón de sentimientos, va a tener muchas veces una gran sintomatología por no haber podido tal vez desarrollar todas las metas evolutivas debido al maltrato emocional. Entonces aquí el no comer se puede volver como una anestesia para calmar todo ese dolor que ese maltrato pudo haber provocado. Porque en la medida que yo restringo la comida, estoy restringiendo también la capacidad de sentir ese dolor, los sentimientos y las emociones. Pero pues esto siempre, aún la necesidad de ser perfecto y esa exigencia también es multifactorial. Este podría ser una de las situaciones, pero no es la única. Y la otra era que no podía dejar de comer. Ok, esto también es por muchas veces la comida se vuelve calmante. Ante cada situación me he desconectado tanto de mis emociones, de mis sentimientos, que ya no le oigo a mi cuerpo. Simplemente tengo una sobreingesta para calmar mis emociones, calmar mis sentimientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, primero que todo, tratar de no estigmatizar a esta persona. Esta persona es una golosa, esta persona es mala, sino que ayudarle a darle herramientas para que esa persona pueda poner sus sentimientos en palabras y encuentre otras formas de reconfortarse. También Kenia nos va a hablar, creo yo, también un poquito de qué pasa cuando hay un atracón. ¿Por qué? Porque muchas veces también si yo me atraco de carbohidratos, posiblemente va a haber un cambio en mi organismo que hasta me piden los carbohidratos. Por eso es importante tener una alimentación balanceada. Pero ¿qué sucede? Alguien que come mucho se siente tan mal, pero tan mal, que después se castiga restringiendo. Entonces, volvemos nuevamente al ciclo. Bueno, muchas gracias. Gloria, ¿quieres tú decir algo? Sí, quería quizás mencionar un par de cosas con respecto a algunas de las preguntas que hicieron, que Claralicia ha respondido muy bien, y solo quisiera completar quizás con un par de cositas. La pregunta que hacen sobre si la alta autoexigencia que se suele encontrar en los trastornos alimentarios puede ser un indicador de que ha habido una historia de maltrato o de abuso. Claralicia dice sí puede ser, y yo estoy de acuerdo en que sí puede ser, pero quiero resaltar una cosa, también puede no ser, ¿verdad? Ni todas las personas que han sufrido maltrato o negligencia van a desarrollar después un trastorno de la conducta alimentaria, y no todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria han sido víctimas de maltrato o de negligencia. Y esto es importante para mí resaltarlo de forma explícita, porque muchas veces se estigmatiza a la familia
donde hay un miembro que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Tiene esto porque seguramente en esta familia no se le trató bien. Y eso hace que muchas veces las familias no pidan ayuda a tiempo para su ser querido porque tienen miedo de ser juzgados, de ser criticados, de ser culpabilizados. Si nuestra hija, por ejemplo, desarrolló una anorexia nerviosa, la psicóloga va a decir que nosotros la maltratamos o que nosotros no la cuidamos. Y entonces, a veces mantener este estigma puede ocasionar que la gente no reciba la ayuda a tiempo. Lo que sí sabemos también en base a estudios, a muchos estudios que se han hecho con familias donde hay un miembro que tiene un trastorno alimentario, es que la expresión emocional en estas familias suele ser poca. Son familias muy frías a veces, pero no porque no haya cariño, sino porque la expresión de ese cariño se hace en chiquito, digamos. Y son familias con altos niveles de autocrítica y de autoexigencia ellos mismos, sin tener un trastorno de la conducta alimentaria. Son familias que se exigen mucho a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de estudios, pero también a nivel social, de lo que consideran bueno. Por ejemplo, si son religiosos, tienen que ser muy piadosos y muy comprometidos con la religión. O si son voluntarios en algún lugar, tienen que hacer el mejor voluntariado como si no hubiera mañana, ¿verdad? Y esta autoexigencia que viene en la familia se va a trasladar a la persona que tiene un trastorno alimentario y esta persona posiblemente la lleve también al ámbito de la comida, ¿verdad? Como muchas otras cosas que están en su cultura familiar. Y quizás muy rápidamente con el tema de por qué no se puede y no se quiere parar de comer y qué hacemos entonces. Yo una cosa que tengo clara es que cuando nosotros no tenemos otras fuentes de gratificación, la comida va a ser una fuente de gratificación súper exitosa, porque está accesible, nos da realmente mucha gratificación, de forma muy inmediata, ¿verdad? A muchos niveles. Entonces, y mucho más inmediata y más accesible que muchas otras, porque por ejemplo a mí me da muchísima gratificación viajar, pero ahorita no puedo. Y además, ni siquiera cuando no hay cuarentena, no puedo decir, ay, hoy me siento un poquito así, de bajón, voy a viajar un momento, ¿verdad? Pero sí puedo decir, me voy a comer un pastel de chocolate para sentirme mejor. Entonces, si alguien está viendo por primera vez quizás, que está comiendo y está descontrolando su ingesta y no sabe por qué, no puede ni quiere parar, yo una de las cosas que le invitaría a que se pare a pensar es, espérate, ¿y de dónde más estoy yo teniendo gratificación? Y no es quitarle el pastel de chocolate, sino es ponerle otras formas de tener bienestar y de tener gratificación, para no tener que usar en exceso esa otra. Y que entonces pueda tener una alimentación más intuitiva. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Clara Alicia. Ahora vamos a platicar con Kenia y quizás esta pregunta está relacionada, Kenia, a lo que tú vas a hablar y la quiero compartir antes. Perfecto. Dice, ¿por qué cada vez que comienzo dieta termina comiendo en forma excesiva por ninguna razón? Quiero rebajar y sé que debo rebajar, pero como solo por comer. Sé que Kenia, tú nos vas a hablar del cuerpo, así que ahí te dejo la pregunta. Gracias, Flavia. Yo espero que los minutos que estemos juntas la pregunta quede respondida, pero si hay algo en lo que me pueda extender más, pues yo feliz. Realmente decidí comenzar con esto de es tu cuerpo, porque hay algunas cosas que necesitamos como reforzar para entrar en esto de hablar del peso desde el punto de vista de una nutricionista clínica. Hago como este nombre y apellido porque igual que puede pasar en cualquier ciencia, puede convertirse en algo que se mezcla con pseudociencias y a veces con industria directamente, como es la industria de la dieta. El nutricionista clínico se dedica a utilizar la nutrición como una opción terapéutica para prevenir la enfermedad o para recuperar la salud. No, el nutricionista clínico no se asocia con
a quien le debo de pedir ayuda porque quiero perder 5 libras y no sé por qué. O sea, esa fuera como bien importante para mí de enviarles este mensaje de que si la nutrición es mucho más que eso, porque su cuerpo es mucho más. Y el objetivo es que ahora que vamos a hablar de peso, desde el punto de vista de la nutrición clínica, empoderarle a usted para que pueda tomar decisiones, también hacer preguntas, hacérmelas a mí ahora, hacerlas a nosotras tres y también hacerlas cuando esté con otros profesionales en salud. Y comenzamos hablando de esas maravillas del cuerpo. Gracias, Glo. Sabe que esos que están acá solo son algunos que a mí me gustan. Hay uno que para mí es como maravilloso. Bueno, le cuento primero que hablando de peso corporal, el esqueleto humano tiene un peso aproximado de 7 a 8 libras. ¿No le parece eso algo tan maravilloso? O sea, es una estructura tan majestuosa, es que las palabras me quedan cortas, que puede sostener toda una estructura de, a veces, no sé, aquí no tanto, pero por allá hay algunos de 2 metros. Y es un material tan bien diseñado que 206 huesos pueden sostener toda la dinámica de lo que nos movemos y casi la mitad de ellos, o sea que ni siquiera es que necesitamos tanto, sino que está tan bien planificado y estructurado que casi la mitad de ese número de huesos está diseñado para poder hacer esto. Entonces, a raíz de esto, he pensado, después de haber revisado este dato para ustedes, que debo de aprender, no sé, o el baile indie o flamenco para gozar tantos huesos en las manos. Y así como eso, hay diferentes maravillas del cuerpo humano. Y si vamos a hablar ahora de peso, lo único que yo le pido es que antes de entrar en el tema desde el punto de vista físico que yo voy a abordar con usted, si lo puede escribir, una notita rápido que me diga algo de su cuerpo que le ha maravillado. Le voy a contar yo algunas cosas que me han dicho. Dice, yo no sabía que mi corazón era del tamaño de mi puño y ahora no puedo parar de verme el puño. Me da como una ilusión que nunca me he visto el corazón, pero aquí está. A mí me parece como favorito de esos datos sobre el cuerpo. Soy una apasionada, por supuesto, debido a la nutrición, del sentido del gusto. Resulta que la lengua humana tiene un diseño de papilas que es único. O sea que podrían decirnos, no ponga la huella, ponga la lengua, perdón, por la... pero era como para representar que realmente mi lengua es única, tengo una huella única. Así que si puede escribir por ahí a alguien como, a mí siempre me ha llamado la atención cómo el cuerpo puede hacer esto, cómo podemos ver, cómo podemos oír. O sea, el cuerpo es una maravilla. Si ya lo pensó, si por un segundo que le tomó respirar otra vez y se dio cuenta que sus pulmones, igual que los míos, supieron cuánto oxígeno tomar. No hubo culpa. Yo tomé tanto oxígeno como pude para varias cosas. Uno, porque lo necesito para estar viva, igual que la comida. También ese respiro me sirvió para regular que quizás estaba yendo muy rápido. Entonces, no hay culpa, no hay medidas, mi cuerpo se hizo cargo. Resulta que de las diferentes funciones que hace su cuerpo para mantenerle vivo, básicamente todas son involuntarias. Si usted jugó chiquito de ponerse caprichoso, alguna vez dijo, no vuelvo a respirar, y sabe que no lo logró. Ahora, la única de las funciones para mantenernos vivos, que es una función en la que sí participa su voluntad, es en el acto de llevar energía a su cuerpo, en el acto de comer, y que luego, por eso, vamos a entrar en el tema del peso y ver cómo afecta tan en nuestro núcleo de supervivencia y del derecho que tenemos a disfrutar la vida y disfrutar nuestro cuerpo, los enfoques cerrados y no justos sobre el tema del peso corporal. Así que pasamos a la siguiente. Esto me parece a mí que es un tema que todos los profesionales en salud, los nutricionistas, por ejemplo, estamos directamente relacionados con una báscula. Pero no solo nosotros. Resulta que ahora va casi que a pasar cualquier tipo de consulta y desde la recepción hay un asistente que le llama por nombre, ya sea en una institución privada o pública, le dice que se suba en la báscula como sea
Y luego cuando usted se ha subido en la báscula como sea y la persona no sabe nada de usted, no sabe con qué está lidiando ni nada, grita su peso a los 4 vientos. Y tampoco sabe para qué va a ser necesario su peso. Lo que sí sabemos es que de alguna manera el mensaje nos ha llegado que hay un peso saludable, que probablemente nosotros no encajamos en ese peso saludable, y sabe que esa palabra saludable es delicada de utilizar, porque a pesar de que nosotros maduramos y tenemos pensamiento más flexible con la madurez y para entender lo abstracto, todavía en el tema del peso predomina esta primera reacción de que si me hablan de peso saludable, básicamente me están diciendo que todos los demás pesos son enfermos. Y es como, ¿qué pasó? No sé. Entonces me puedo sentir angustiado, me puedo sentir que estoy haciendo algo muy mal, que estoy recibiendo desaprobación, etc. El punto es que estos conceptos de peso saludable, tal como lo conversó Gloria, que me encantó, hay algunos puntos de ella que han preparado el terreno para esto, espero recordarlos bien y retomarlos. Es solamente un parámetro de referencia. En realidad, todo esto que nosotros usamos, los clínicos en este momento, realmente sí es basado en evidencias, y hay investigaciones, y hay ciencia detrás, pero todos nosotros, médicos, nutricionistas y enfermeras que trabajamos utilizando báscula, sabemos que los pesos recomendados por edad, por género y por estatura son resultados estadísticos que no están siendo diseñados en base a tejido, en base a funcionalidad, en base a unicidad. Nos hace falta muchísimo que interpretar sobre cómo es más, mencionando el tema de la genética, que también mis amigas lo mencionaron, sabe que solo en este momento existen más de 300 genes en estudio para saber de qué forma el cruce de ellos puede llegar a definir el peso que viene en mi ADN como el peso en el que mejor voy a vivir. Pero por otro lado, a pesar de todos estos vacíos, estamos teniendo que utilizar un parámetro estadístico para darnos una idea de quién va a tener. Pero oiga el propósito sí es noble. El propósito lo podemos tomar en cuenta. El propósito original es para disminuir el daño, para ayudar al paciente, para tener un mejor futuro, tener menos riesgos. El problema es que si usted ha estado expuesto a los mensajes de dieta que están infectando todas las áreas, se están infectando desde las áreas familiares, de primer contacto escolar, hasta las áreas de todos los niveles de atención en salud. Inclusive es un tema sensible, no me voy a extender, pero si usted es profesional en salud o está interesado en el tema, probablemente ha visto que se está multiplicando rápidamente esta información de que tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de complicaciones por COVID-19. Lo cual, si lo agregamos a esto que vamos a hablar hoy, es como estamos en una línea que se ha vuelto casi invisible entre haber tenido una buena intención para pronosticar cómo iba a evolucionar la salud, a convertirnos en que las expresiones clínicas o sociales son de prejuicio al peso. Ya ni siquiera sé por qué en realidad, saludable como para qué y por qué. Lo único es que ya tengo fatofobia y si algo me va a engordar me da pánico, si alguien se engorda me da pánico, pero en ese pánico y la salud como tal no es. Si la pregunta va más allá como ¿por qué, para qué? Hay pocas respuestas o tal como lo dijo Clara Alicia, muchas de las respuestas tendrían que ver con sentido de poder, aprobación, temor al rechazo, evitar o atender otros asuntos de mi vida. Entonces vemos acá que hay desaprobación del peso en el individuo y hay como entra en un ciclo porque desaprueba su peso debido a toda esta información que le ha llegado y luego de eso, si se encuentra con una retroalimentación profesional o de una figura en autoridad que tiene prejuicio al peso o fatofobia, entonces ahora también, además de la desaprobación, que era algo que tenía a nivel personal, está recibiendo discriminación y eso le eleva los niveles de estrés,
Clara Alicia lo mencionó como elevación del cortisol, lo cual va a elevar la ansiedad, y en esa elevación de la ansiedad también van a aumentar entre diferentes conflictos, conflictos con la comida y con el cuerpo. Y esos nuevamente le vuelven a provocar desaprobación del peso y el círculo no va a terminar. O sea que también retomando algo que dijo Gloria, esto no es un tema de que tendríamos que hablar para cada persona cuál era su peso más saludable en el que mejor va a vivir. Entonces no es un tema de queremos que todos suban, queremos que todos no hagan ningún cambio en su vida o queremos que todos se olviden de bajar. No, es que para lo que era intencional hablar del peso corporal, ya no es, ya se quedó cortito. Para lo que hemos avanzado, el peso ya ni siquiera debiera de ser relevante más que para ciertos cálculos, porque ya ahora tenemos más información sobre lo que realmente definirá nuestros riesgos de enfermar. Sabemos todas las implicaciones psicosociales que hay, porque inclusive yo he estado preocupada. Veo estos artículos de que mayor riesgo de complicaciones en COVID-19 y pienso, pero si esto se sigue extendiendo y yo llego con un sobrepeso o obesidad y con una expresión de complicación moderada de COVID, probablemente la motivación del personal de salud a atenderme, involucrarse en la mejoría de mi salud, puede verse prejuiciada debido a que se está multiplicando mucho este mensaje. Y créame que si en este momento a alguien se le ocurriera, tal como lo han hablado mis compañeras, empezar en una situación emocionalmente ya muy difícil, comenzar cualquier tipo de restricción, va a sumar a lo que ya tenía de riesgos el hacer en cualquier época una dieta estresante, una disminución de las defensas corporales que realmente le pondría en un mayor riesgo ante el COVID y cualquier otro padecimiento. Pero ¿qué tal si habláramos en lugar de peso saludable y dejáramos de ver a nuestros, porque primero vemos a nuestra familia, ¿verdad? O nos vemos nosotros o vemos a los que tenemos más cerca. Y a todos, nosotros no, porque a todos los que ustedes que están escuchando y nosotros estamos viendo diferente, pero es para que no se sientan mal los que sí. Empiezan a ver así como con un escáner de, estoy viendo por acá que quizás hay algo de peso alto, entonces con la bandera de la salud puedo liberar algo de mi fatofobia y le voy a decir, es por tu salud que me preocupo mucho. Pero ¿qué tal si ahora, después de este rato, usted le dice, a ver, dime tú, que estás muy preocupado por mi salud? ¿Has considerado cómo valorar si yo estoy metabólicamente saludable? Porque ese es un parámetro que va a ir sustituyendo, espero yo que pronto, porque cuesta romper estos también, estos números que todos los que hacemos ciencia que involucra números, créanos que para mí ha sido un proceso y respeto también, aunque empujo, que va a ser un proceso para los demás porque es como tanto dato que ustedes decían, ese ya me lo aprendí, pero ahora hay que empezar a pensar más que al ver a alguien no ver el peso, sino que puedo ayudarle en algo sobre su presión arterial, sobre sus triglicéridos, sobre su colesterol que le llamamos bueno, que es HDL. Entiendo algo de su glucosa en ayunas, entiendo algo de su glucosa en respuesta 2 horas después de la comida o resistencia a la insulina, entiendo si tiene diabetes, sé que es una proteína C reactiva, entiendo de proteínas de función hepática, entiendo cuáles de esos componentes, por ejemplo, son hereditarios, cuáles son desencadenados por haber utilizado otro fármaco, algunos de ellos son desencadenados como una respuesta autoinmune, otros son por razones virales, y cuando uno dice, ay no, ya cállate, Kenia, entonces mi propósito ha sido cumplido. Quiere decir que usted no tiene un interés o no tiene realmente la situación para hablar o abrir la conversación sobre la salud de la persona, pero si tiene algún nivel de preocupación, está listo para buscar y pedir ayuda experta y pasar el filtro de necesito que ser visto más allá del peso, y es algo que me interesaba mucho compartirles, pues mis pacientes en situaciones de tener dudas sobre si su peso va a ser considerado normal, porque casi siempre la preocupación es tener a veces 2, 5 libras arriba, ya no digamos si son más, les preocupa mucho ir al médico para un control regular y ser regañados, y ir al nutricionista también, y espero que esto sea algo que les dé empoderamiento. Pasamos al siguiente.
Este solamente es le pudiéramos decir fun fact, pero no tiene nada de divertido. Es realmente un dato que tenemos que conocer. Se llama la paradoja de la obesidad. Como le decía, son de esas líneas de investigación que sabemos que van a tener resistencia, pero el trabajo hay que recorrer el camino y hay que aceptar lo que la ciencia va mostrando, porque así es como el humano ha ido aprendiendo y así es como hemos formado civilización y como somos humanos. Así que es una lucha de a pasitos, pero si usted dice, está en el lado de, sí, ya lo escuché antes, el sobrepeso se ha asociado con enfermedades crónicas, es cierto, eso se encuentra en muchas guías de dirección de atención en salud. Lo que pasa es que no está solito. Por eso le hacía primero la mención de que estamos hablando de metabólicamente estable como un objetivo realmente para perseguir estar mejor. Y eso que no hemos llegado a lo siguiente, que ya va a ver qué interesante. Pero algunas de las veces le habían dicho que hay estudios recientes que concluyen que cuando hablo de IMC elevado, esto porque está copiado textualmente de una conclusión de un metaanálisis, se está hablando de obesidad, que las personas con obesidad pueden mejorar la supervivencia en eventos cardiovasculares o en enfermedad cardiovascular, principalmente insuficiencia cardíaca congestiva, a lo que se le llama paradoja de la obesidad, porque ha resultado que ya esto no tiene que ver con, entonces tengo que ganar peso para tener mejor el corazón. Tiene que ver con el otro lado con el que nos agarra a veces tanto tema. La persona ya desarrolló obesidad y le empezamos a decir que tiene que bajar y tiene que bajar, sin hablar nada de estar metabólicamente estable ni de su estilo de vida, cuando la paradoja de la obesidad es que resulta que si llegara a tener un evento o una enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca congestiva, eso podría disminuirle el riesgo de mortalidad. Lastimosamente no se queda ahí. Resulta que el índice de masa corporal inferior a 22.5 y en otras poblaciones hay estudios inferiores a 20.1 que han sido índices de masa corporal entre 20.1 y 22.5 han sido índices de masa corporal que yo se lo resumiera en que han sido idealizados por la industria del entretenimiento. Así que nuestros ojitos, y ya no digamos los ojos adolescentes e infantiles que están absorbiendo con más vulnerabilidad, han sido acomodados a considerar esto como el estándar de éxito, belleza, poder. Pero resulta que hay estudios en diferentes lugares del mundo que asocian con un mayor índice de mortalidad y el que ven abajo, que yo no lo puedo leer en este momento, pero habla de cómo es una elevación de cuántas muertes no tendrían explicación de haber sucedido y que el único factor que tienen en común es tener un índice de masa corporal bajo. Entonces, en este sentido, si vamos a hablar de salud desde el punto de vista de un nutricionista clínico, salud relacionado con el peso corporal, si yo le veo a usted y consulta para preguntar cómo está su salud, porque ha considerado o se le ha dicho que tiene libras extra, realmente se puede valorar, podemos revisar y el riesgo para su vida de seguro será bajo. Pero si su peso corporal es motivo de consulta, o no lo es, porque en este momento no sabía, pero después de ahora lo va a considerar, estuviera en los bordes de donde hay riesgo de que si padece, se combina con otra situación, con enfermedades autoinmunes o con enfermedades virales que atacan mucho el sistema de defensas, entonces sí es peligroso y los nutricionistas clínicos nos preocupamos por mucho, altamente más, perdón la exageración en las palabras, por una pérdida de peso acelerada que por una ganancia de peso durante la cuarentena. Así que cada meme que sale sobre la cuarentena y la ganancia de peso es como, sí, ok, probablemente tenga o no tenga usted ganancia de peso. Depende de muchas cosas, como la gratificación. Pero el riesgo para su vida, si todos estos mensajes o el afrontamiento del estrés le hacen privarse de comer, realmente eso sí es preocupante. Siguiente. Bueno, y con esto, la unicidad del peso. Ya mis compañeras lo hablaron. Y
este es solamente un resumen. La unicidad del peso tiene que ver, sí hay genética, también hay epigenética, o sea, hay condiciones que ya impactaron nuestra realidad, que no tienen nada de malo, son nuestra historia, pero que están ahí y necesitamos aprender a conocer nuestro cuerpo, a valorarlo por más que el peso y también a hacer una diferencia. Si yo voy a pensar en mi peso o en el suyo, y en este momento le pido pensar en su peso y en el de las personas por las que usted ha tenido algún grado de preocupación. Dijéramos, si si relacionar el peso corporal es con salud, entonces necesitamos revisar que en ese peso la persona no solamente no está enferma, sino que tiene un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y eso, claro que no lo dije yo, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que también está cuidando de una población que constantemente sigue ganando peso, pero con eso nos refuerza que ahí no dice salud es el estado de peso ideal para la estatura. Yo no lo veo ahí. Dice estado de completo bienestar físico, mental y social. Y mis compañeras lo hablaron. El peso ideal, el peso recomendado, no es un número, es una condición en la que usted tiene armonía con su cuerpo, con su ambiente y con sus objetivos personales acerca de la vida. Y considero que partiendo de la salud mental, todos deseamos poder vivir diferentes sueños, responsabilidades, otras son vocaciones, pero definitivamente no tener que tomar decisiones y pensar la mayor parte del día en qué comer o no comer o cuánto ejercitarme para poder calificar en un peso que se supone me ha prometido salud, pero por el contrario, esa búsqueda me la roba. Y si es para pensar en ser metabólicamente estable, no necesito pensar en el peso, pero sí quizá necesitaré con el tiempo, según mi edad, según mi realidad, entender más sobre mi glicemia, sobre las funciones de mis órganos. Y si no es todo esto, pues véalo de la forma más sencilla. Es cuánta energía tiene y cómo está viviendo sus días. Y eso pasamos a la siguiente, que es lo favorito de lo que puedo compartir con ustedes, porque me encanta este concepto porque significa mucho y lastimosamente se ha abaratado. Ahora, por todos lados, alguien dice, no, es que yo no estoy haciendo dieta, es un estilo de vida. Pero solo lo está diciendo porque ya se hizo un cliché simpático y que estilo de vida es algo bonito. Entonces, decir que tengo un estilo de vida saludable suena a que estoy en una onda más elaborada. Pero si en realidad solamente lo estoy utilizando para dar una explicación de por qué estoy dejando de comer ciertos alimentos, comiendo solo otros, comiendo en ciertos horarios, pero no en otros, la verdad no es un estilo de vida del que estoy hablando, sino que solo estoy ocupando una terminología diferente para referirme a dieta. Sí. Kenia, tengo unas preguntas, creo que tú vas a tal vez abordarlas, pero antes te las quería dar porque ya tienen un ratito de haberlas hecho. Claro. Entonces, dice, estoy haciendo un detox de azúcar por 21 días, que vi en Instagram de una nutricionista. Es para cortar el círculo vicioso del azúcar. ¿Es eso recomendable? La otra pregunta tiene que ver con el fasting, si es recomendable. Y también dice, ahora se promociona mucho la combinación de frutas, verduras, combinados con otras cosas, para quemar grasa. ¿Son efectivos? Incluso he visto recetas que incluyen el consumo de bicarbonato de sodio. Y para las tres panelistas tengo esta pregunta que dice, de acuerdo a lo que han mencionado, me surge la duda si existen estudios nacionales o políticas de salud pública de adecuada alimentación de los salvadoreños, considerando nuestra cultura, biología, costumbres y realidad social. Ok, bueno, las primeras tres preguntas creo que son dudas que han surgido de todo el estímulo que tenemos de la información sobre dietas. Las tres preguntas, como ustedes
no estoy viendo a cada una de las personas que la hizo, pero si ustedes las comparan, son diferentes abordajes para obtener un resultado muy alto de salud a través de una modificación alimentaria. Mi primera respuesta fuera, me parece que las tres son una manera de dieta. O sea, la primera que habla sobre un detox para romper una dependencia en 21 días, a mí me hace pensar en cómo se popularizó con Stephen Covey la propuesta de cambia tu vida, haz hábitos en 21 días. Ahora, desde mi práctica de el reto que significa para el humano hacer un cambio, que es justamente lo que estamos hablando de estilo de vida saludable, después de haber pasado un proceso interno de validación sobre una conducta, sobre algo que cree, sobre algo que es parte de su vida. Entonces, hablemos de azúcar, podríamos hablar de pan francés con crema, si eso le pusieron a uno de nosotros en la lonchera pequeños, pero si eso está grabado en la estructura de mi pensamiento, creencia y experiencia, el establecimiento de un cambio requiriera primero que valide las razones. ¿Por qué quiero dejar algún nutriente? ¿Qué creo sobre ese nutriente? Y va a ser un proceso gradual. Primero, validar los motivos y luego fuera un proceso gradual que cualquier cambio que hagamos, y por eso hay que escoger bien cuál, va a comenzar aproximadamente 6 semanas después de empezarlo a llevar a ciertas acciones y se podría consolidar 18 meses después. Así que creo que pedirle a alguien que deje un alimento por 21 días implica de una sola vez un juicio contra ese alimento y no es necesario dejar el azúcar porque no intoxica a una persona. Intoxicarse es tener algo dentro del cuerpo que pone en peligro la vida. El azúcar no es tóxica. Los conceptos sobre que el azúcar sea adictiva, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre eso, debido a que no es, el término adicción está relacionado con que una sustancia provoque una alteración en la química cerebral que genera dependencia. Acá estamos hablando de un tema de gratificación. El azúcar es deliciosa. O sea que yo podría volver a agarrar algo dulce, no necesariamente porque hay un tema de intoxicación o adicción, sino que porque es deliciosa. Así que yo le recomendara a ella, tanto como a quien habló sobre el ayuno y sobre la separación de hacer ciertas mezclas de alimentos, revalidar consigo misma cuáles son las razones para hacer un cambio tan drástico en la forma natural de comer. Eso cuando a mí me encanta ocupar dos palabras, natural y normal, porque todas las demás ya están agarradas. Si hablamos de alimentación saludable, ya la agarraron para dieta. Si hablamos de alimentación balanceada, ya la agarraron para dieta. Pero por ahí todavía nos queda, y orgánica tampoco, porque a mí me encantaría, porque alimentación es la que hace el humano. Entonces, de forma orgánica es, si nadie me hubiera dado tantos problemas de que lo debo de hacer de X, Y forma, me viniera una manera espontánea de comer. Pero le pudiéramos decir normal, le pudiéramos decir natural y le pudiéramos decir, sobre todo, intuitiva. ¿Por qué hacer un cambio tan drástico a la alimentación que cumple con las necesidades para nosotros? ¿Será que lo estamos haciendo por el peso y que esta sea una buena oportunidad para revisar si lo que estamos haciendo no me trae ningún otro beneficio, no va a mejorar mi regulación metabólica, no va a mejorar esto que estamos viendo acá, que tiene que ver con qué significa realmente que mi vida sea más saludable? Alguno de esos cambios va a mejorar mi calidad de sueño, me va a ayudar a manejar prioridades y mi día, me va a ayudar en el afrontamiento del estrés, me va a ayudar a tener una actividad física placentera. ¿Sabe lo que debiéramos? Y digo debiéramos porque quisiera yo, pero la verdad es que ni debiéramos, lo que nos vendría natural si hacemos las paces con la actividad física. ¿Usted se acuerda qué sentía cuando tocaban para el recreo? Una cosa así como ¡oh! un gran suspiro, y usted quería salir corriendo. Y si se hubiera quedado alguien ahí diciendo, ¡ay no! Me toca ir otra vez. Pero es que anoche comí demasiado. Usted se hubiera preocupado por su amiguita, realmente.
porque lo que había sonado era el timbre del recreo. La actividad física para el humano es algo también que viene de forma natural para ser lúdico, para que se divierta, para que goce su cuerpo. Si esos cambios que va a hacer le nutren físicamente, pero que haya constancia, porque quitarme algo por detox, pero en realidad no, ¿detox de qué? Porque no es tóxico, me nutre, y he puesto acá lo de nutrición física, emocional, mental y espiritual, que es un concepto también que no lo quise poner acá porque a veces se confunde con otras cosas, pero cuando hablamos de nutrientes, si yo hablo de los nutrientes tal cual, que es un tema fascinante para los nutricionistas, nos encanta la bioquímica y todos los gramitos, pero eso es allá para el laboratorio. Cuando ya está con el cuerpo humano, es alimentarse, y la nutrición va más allá de solo obtener nutrientes y energía. Hay componentes emocionales, mentales y espirituales que se mezclan cuando yo recibo vida. En la comida recibo vida. Entonces, estoy llenando eso cuando hago estas prácticas. Considero que me está dando habilidades de autocuido, porque es uno de los retos grandes, tener un cuerpo humano que hace mucho tiempo que tenía oportunidad a veces de hablar dar como charlas a niñas que tenían 12 años, y entonces se ponían bien nerviosas porque le decía, a ver, ¿quién acá tiene ya bebé? Y entonces, ¡ay, no hay nadie! Y luego le decía, bueno, acá todas tienen ya un bebé, solo que lo cuidó su mamá, y es usted, porque primero fue un bebé y alguien más hizo estos cuidados, manejó su horario, le movilizó, le nutrió física, emocional, mental y espiritualmente, uniendo esto con el concepto de gratificación, cuidó su sueño, le enseñó habilidades de autocuido. Ahora, todo esto es difícil afrontarlo día a día si no lo seguimos recargando. Y básicamente ese es el mensaje de ahora sobre si hay estudios. El Salvador tiene pocos estudios, sí tienen propuestas. Las propuestas se hacen en base a guías que ya existen a nivel internacional. Pienso que hasta ahora han estado más enfocadas en el tema que siempre va a ser polémico sobre que ocurre, en realidad ocurre en todo el mundo, no solo en El Salvador, de si en algún momento una autoridad institucional define que un alimento no es conveniente, se puede limitar su acceso, subirle los impuestos, pero solo es más de lo mismo, es llevar a nivel político la cultura de dieta, aunque no quiero entrar en detalles, cuando en realidad no ha funcionado. O sea, el punto de esto es, si queremos que todos los demás estén mejor, esa es la vocación del profesional en salud. Yo quiero estar mejor, pero no voy a seguir un camino que ha mostrado década tras década que no solo falla, sino que daña. Y hasta aquí llego yo, así que si hay algo más de alguna otra pregunta. ¿Puedo pedirte algo? Claro. ¿Sí? Ok, algo, Kenia, que me gustaría que tal vez hablaras antes de terminar, es que a mí me han hecho muchas preguntas ahorita con la cuarentena por el COVID, que hay personas que me dicen, es que no sé qué me pasa, pero tengo muchas ganas de comer carbohidratos o como grasas. ¿No sería bueno que tú nos contaras un poquito que en una situación de estrés como la que estamos viviendo por el COVID y por la cuarentena, el mismo organismo nos pide ingestas específicas de algunos alimentos? Entonces, Sí. especialmente cuando estamos estresados o estamos tristes por las pérdidas o pérdidas potenciales que la cuarentena o el COVID nos está dejando. Gracias, Clara, me parece, bueno, me encanta tu pregunta porque la respuesta me parece también muy interesante. Todo esto que hemos estado hablando de cómo nosotros respondemos, somos una conexión entre mente, emociones, cuerpo y lo que recibimos del ambiente, se puede ver reflejado muy bien en la comida. Resulta que cuando el cuerpo se siente frágil, vulnerable, hay una inclinación especial hacia los carbohidratos. Digamos que la pudiéramos representar, como hablaba Gloria al inicio, con el tema de cómo el simbolismo que tienen los alimentos, también hay un simbolismo cuando estamos enfermos, y casi de manera general
todos tenemos, cuando hemos pasado una calenturita o una situación de convalecencia, tenemos algunos alimentos que seguimos sintiendo que podemos comer y resulta que aunque sean diferentes, todos son carbohidratos. Una persona te dirá una sopita de pollo con fideitos, otra persona dice que una tortilla recién hecha, otra persona dice que un poquito de cereal o que un pancito, pero son carbohidratos porque son de fácil digestión. Entonces el cuerpo los acepta con facilidad y esta es una situación de fatiga emocional y por tanto física y eso no tiene una inclinación. Y en segundo lugar, los carbohidratos tienen la capacidad de modificar la química cerebral con más facilidad para liberar dopamina y liberar serotonina, que son como hormonas de bienestar, son momentáneas, pero igual el cuerpo desea el bienestar, no importa si es segundos y sí necesitamos encontrar otras fuentes para poder nivelar nuestras habilidades de autocuido, pero la explicación es esa. Ahora, respecto a las grasas tienen que ver con estar preparado para una situación de emergencia. El cuerpo sabe de forma, ahí no vamos a decir intuitiva, sino que instintiva, que puede agarrar más energía por cada mordidita, que significara grasa, que por unidad, por cada cucharadita, por cada gramo, tomar más energía y tratar de reservarla para una situación de crisis. Entonces, tal como tú describías, por un lado, sentirnos vulnerables, decaídos, con poca gratificación, me haría inclinarme a los carbohidratos y por otro, tener la percepción de que voy a estar en una situación de peligro o tener una respuesta de emergencia, me va a hacer buscar la grasa, pero si además involucramos la lengua con el sentido del gusto, la combinación que genera más elevación de estímulos de placer que ilumina el cerebro como fluorescente, fuegos artificiales, es la combinación de carbohidrato y grasa, da mucho bienestar. En cambio, la proteína, nuestro cuerpo la busca principalmente en situaciones de reconstrucción. El punto ahí es que casi siempre va a tener que ver con reconstrucción física, pero tiene que estar la persona como en reposo y en una situación más cómoda para que espontáneamente prefiera la proteína, porque si no, le da trabajo, la proteína es más cara de metabolizar para el cuerpo. Es súper importante, pero sale más caro, entonces se siente como tengo que esforzarme más. Ahora imaginémonos a alguien que está con todas estas emociones y las sensaciones corporales, pero se siente obligado a comer de una forma que su cuerpo y su estado anímico está rechazando o le está generando más cansancio y un alto costo. Habría que pensarlo realmente en términos de autocuido. ¿Qué me está dando? Gracias, Clara, por tu pregunta. Gracias, Kenia, por tanta información y qué interesante es ir cambiando el chip, ¿verdad? Es como un cambio de chip, ¿no? El peso no está asociado a un número, sino a un bienestar, a que la persona esté saludable, ¿verdad? Y yo creo que esa es la información importante que ustedes nos han transmitido y por el tiempo vamos a tener que ir cerrando. Quedan algunas preguntas pendientes, pero le diría a la persona que posiblemente se la pueden contestar de forma individual, ¿verdad, Gloria? O Kenia, o Clara Alicia, la que quiera contestar, luego yo se las comparto. Y quizás vamos haciendo un cierre. Gloria, ¿tú querías dar algún resumen antes de que cerremos? Bueno, quizás a mí me tocó el papel más difícil, que era abrir el tema y ahora me toca cerrarlo. Yo soy la que puse la mesa y ahora soy la que lo recojo, pero estoy encantada de hacerlo. Quisiera quizás solo resaltar, Flavia, por el tiempo también, y aparte de agradecer a las personas que nos han acompañado, quisiera resaltar solo algunos mensajes. Uno, nosotros estamos conscientes de que nuestra forma de alimentarnos es muy importante para nuestra salud, pero queremos combatir el mito de que la forma saludable de comer es comer poco o restringir ciertos grupos de alimentos. Una alimentación saludable es una alimentación que se basa en los estímulos que me está mandando mi propio cuerpo y que se hace de una forma respetuosa. Queremos combatir también, queremos decir también que parte del bienestar tiene que ver con la actividad física, pero la relación que tengo con esa actividad física no debería ser un castigo para borrar eso que he comido, sino un beneficio para mi cuerpo. Y para eso lo que tengo que elegir es esa actividad física que es más gratificante para mí.
no aquella que me hace doler más el cuerpo o que me hace sudar más, porque no es un quemador de calorías nuestro cuerpo y es mucho más sostenible en el tiempo que yo pueda hacer recurrentemente una actividad física que disfruto. Y si lo que disfruto es bailar, eso está bien. No tengo que entrenarme para correr maratones y si lo que mi cuerpo me pide es una actividad física más suave, eso está bien también. Así que esta aproximación que queríamos mostrarles hoy, la de que la salud en todas las tallas es posible, tiene más que ver con buscar el bienestar y ese bienestar, y quizás con esto respondemos a varias de las preguntas que nos han hecho, no tiene que ver con cambiar lo que como de forma drástica para modificar mi peso, sino cambiar la forma en que elijo lo que como, la forma en que se detona mi conducta de comer, porque puede ser por hambre, pero puede ser por otros factores que nada tienen que ver con lo que mi cuerpo me está pidiendo. Y que podamos pensar que lo que estamos buscando al final, en términos corporales propiamente, como decía Kenia, es un cambio de lo que mi cuerpo hace con eso que come, un cambio en esos indicadores metabólicos que hacen que el peso se mantenga más estable a lo largo del tiempo. Como decía Flavia, por favor, si tienen preguntas que no han sido respondidas, déjenlas en los comentarios, envíennos mensajes a Centro Arboretum y con gusto las vamos a responder, las vamos a hacer llegar a nuestras ponentes invitadas y nuevamente agradecerles a ellas por habernos dado toda esta información. Gloria. A ustedes por acompañarnos. Clara, di. Yo creo que al principio tú te comprometiste a dar cierta bibliografía cuando Sí. alguien te preguntó un libro. Tal vez será que a través de Arboretum, entonces repetir el correo para que las personas ahí tengan acceso a libros que nosotros podamos sugerir. Quizás, o bibliografía. Quizás, Clara, la forma en que se me estaba ocurriendo, pero no sé si estarían de acuerdo, es poner un post en la página de Facebook, que es donde nos están viendo, ¿verdad? Con algunas sugerencias bibliográficas, y si alguien quiere hablar más, pues entonces que nos pueda escribir al correo. Ok. Bueno, yo solo un segundo para darle las gracias antes de apagar el teléfono. Lo he disfrutado. Bueno, además de tenerles tanto aprecio a las tres y a su audiencia, me ha encantado escucharlas y he aprendido mucho, así que va a ser un almuerzo intuitivo ahora. Sí, gracias Kenia, gracias Clara Alicia, Gloria, por toda esa información que nos compartieron y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Siempre estaremos compartiendo nuevos conversatorios con más invitados, así que en este tiempo de cuarentena, para que estemos acompañados todos. Así que gracias por esto. A todos. Gracias, adiós. Bueno, feliz fin de semana. Ok. Ya.